Hola chicos, ¿cómo están? Bien, vamos a hablar acerca de lo que son las magnitudes físicas vectoriales 1. Bien, ahora, este tema ya lo habíamos practicado en clase, solamente vamos a recordar y vamos a desarrollar los ejercicios que era lo que faltaba. Entonces vamos a recordar lo que es la suma de vectores paralelos. Entonces acá colocamos 1, suma de vectores. Suma de vectores paralelos. Entonces, ¿en cuándo los vectores se van a sumar? Es decir, cuando los vectores están en una misma dirección o en un mismo sentido, va a ocurrir lo siguiente. Este vector va para la derecha, ¿no? Mira, y este vector para la izquierda. Tienen la misma dirección y, disculpen, tienen la misma, estos vectores, cuando hablamos de suma, perdón, tienen la misma dirección y tienen el mismo sentido, van para la derecha. Entonces acá ya le llamaremos un vector A y con un vector B. Por lo tanto, ¿qué podemos señalar o qué podemos decir? Ya sabemos que viene a ser la resultante, que lo hemos visto en la clase. La resultante es la suma de los vectores. Entonces la resultante va a ser igual a la suma de los vectores, sería A y B. Y B. Ahora bien, cuando hablamos de suma, yo me refiero vectorialmente hablando. Entonces, ¿cuándo se van a sumar? Se van a sumar cuando los vectores van hacia un mismo sentido, hacia una misma dirección. En este caso los dos van hacia la derecha, por lo tanto se suman. ¿Está bien? Listo. Ahora, este vector también es conocido como lo que es resultante. Bueno, viene a ser una resultante, ¿no? Pero es una resultante máxima. Máxima. ¿Está bien? Se le conoce así, resultante máxima. Y ahora vamos a ver la resta 2. Resta de vectores. Ahora, ¿en qué caso los vectores se van a restar? Los vectores se van a restar siempre y cuando estén en sentido opuesto. Tengan la misma dirección, pero en sentido opuesto. Cabe recordar que dirección y sentido son dos términos distintos. La dirección viene a ser el ángulo y el sentido viene a ser si va a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo. Entonces, tienen una misma dirección, pero sentidos opuestos, sentidos contrarios. Acá le llamaremos una vector A y un vector B. Entonces, ¿cuál viene a ser la resultante? Entonces, cuando los vectores están en sentido opuesto, la resultante, ¿a qué va a ser igual? La resultante va a ser a la resta de A menos B. ¿Está bien? Allá, entonces si van en un mismo sentido o en una misma dirección, se suma. Y si van en sentido opuestos, ¿qué pasa? Se resta. ¿Está bien? Listo. Ahora, a esta resultante también se le llama resultante mínima. ¿Está bien? Solamente para tener en cuenta estas dos cositas. Entonces, también hay que dejar en claro la suma de vectores. Hemos hablado acá los vectores que son paralelos. ¿Está bien? Ahora vamos a hablar de los vectores no paralelos.
y tiene el mismo concepto. La resultante va a ser igual a la suma vectorial de todos los vectores. Entonces colocamos acá resultante. Resultante. Entonces, mira, vamos a aclarar un vector resultante. Un vector, mejor dicho. Listo. Entonces, ese vector vamos a estudiarlo. ¿Y cómo lo vamos a representar nosotros? ¿O cómo lo vamos a estudiar? En esta parte de acá le llamaremos la colita. Este vector, la cabeza. ¿Está bien? Ahora vamos a graficar distintos vectores. ¿Está bien? ¿Cómo que distintos vectores? O sea, vamos a graficar vectores de manera consecutiva. ¿Está bien? Teniendo en cuenta estos detalles. ¿Está bien? Entonces, miren, vamos a borrar acá. Vamos a graficar los vectores. Viene un vector por acá. Otro vector por acá. Otro vector por acá. Otro vector por acá. ¿Está bien? Entonces, miren, acá yo le voy a colocar un vector A, un vector B, un vector C y un vector D. Listo. Ahora, ¿yo cómo me di cuenta de que los vectores son de manera consecutiva? Son consecutivos. ¿Cómo me di cuenta? Miren, yo me di cuenta que un vector es consecutivo con el otro cuando va de esta forma. Miren, esta es la colita y esta es la cabeza, ¿sí o no? Para este vector que está acá, esta es la colita y esta es la cabeza. Entonces, miren, cuando son consecutivos, chocan colita con cabeza. Mira, cabeza con colita chocan. Allá, estos dos vectores son consecutivos. Acá lo mismo. Cabeza con colita, están chocando. Estos vectores son consecutivos. Ya vemos acá que hay tres vectores consecutivos. ¿Sí o no? Acá lo mismo. Cabeza con colita. Allá, estos cuatro vectores son consecutivos. Porque chocan cabeza con colita, cabeza con colita, cabeza con colita. ¿Sí o no? Ahora, ¿en qué momento aparece la resultante? La resultante va a aparecer de la siguiente manera. La resultante va a aparecer cuando unamos la colita del primer vector con la cabeza del último vector. O sea, así se encuentra. Este viene a ser la resultante. ¿Está bien? Ahora, ustedes me dirán, profesor, ¿dónde va la cabeza de este resultante? ¿Por este lado o por este lado? Es una muy buena pregunta. Y déjame decirle que la cabeza de la resultante va a chocar con la cabeza del último vector. ¿Está bien? Listo. Entonces, ese viene a ser la resultante. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que la resultante es igual a A más B más C más D. Claro que sí. Podemos colocar acá la resultante de la suma es la suma vectorial de un conjunto de vectores. Bien. Entonces, así queda determinado que la resultante es la suma de todos los vectores. ¿Está bien? Es más, para generalizar, podemos decir que la resultante o mejor dicho, que la suma, podemos decir que
la suma de los vectores consecutivos va a ser igual al vector no consecutivo. Va a ser igual al vector no consecutivo. No consecutivo. Claro que sí. ¿Cómo es eso? Estamos generalizando ya. Estamos generalizando ya. ¿Cómo es eso? Claro, porque miren, en este ejercicio de acá, ¿cuáles son los vectores consecutivos? Este de acá, miren. Estos son los vectores consecutivos. ¿Y cuál es el vector no consecutivo? Este de acá, la resultante, justo. Lo que dibujamos nosotros. Consecutivo, 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 no consecutivo. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que el vector no consecutivo va a ser igual a la suma de los vectores consecutivos. ¿Está bien? Miren, con todo esto vamos a ir a los ejercicios. ¿Está bien? Listo. Otra cosita para terminar. Cuando tenga vectores, vector, 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 dibujado de la siguiente manera. A, B, C, D, chicos. Listo. Chicos, si yo me di cuenta en esa figura y les pregunto, ¿cuál es la resultante de esta figura? ¿Cuál es la resultante? Yo me di cuenta que todos los vectores, ¿cómo son? Son consecutivos, ¿no? Mira, cabeza, colita, cabeza, colita, cabeza, colita, cabeza. Todos son consecutivos y todo genera una figura cerrada, un polígono cerrado. Entonces, en este caso, no hay resultante. La resultante es igual a 0. En cambio acá no, miren. En el ejemplo que hemos dado nosotros, me lo dan así. Entonces, esta es una figura abierta. Esta es una figura cerrada. Entonces, acá yo grafico el resultante. Acá yo grafico la resultante. ¿Está bien? Entonces, esa es la diferencia de este. Entonces, cuando todo tenga una figura cerrada y verifique que todos los vectores sean consecutivos, me doy más por convencido de que la resultante es igual a 0. Ahora vamos con los ejercicios que quedaron pendientes el día de las clases. Dice ayer la resultante y me dan esa figura. Entonces, ¿yo qué puedo decir de esa figura? De manera directa y de manera rápida puedo decir que este vector y este vector y este vector son paralelos. ¿Por qué son paralelos? Porque la dirección, porque su dirección, su ángulo, su dirección, ¿cómo son? Son iguales. Entonces, si son iguales, son paralelos. ¿Está bien? Listo. Entonces, este vector que está acá, veo un vector que va para allá y tengo un vector que va hacia arriba, derecha, que es de acá. Y tengo un vector que va hacia abajo, hacia la izquierda. Entonces, estos vectores, como están en una sola recta, son opuestos. ¿Está bien? Tienen la misma dirección, pero en sentido opuesto, como acá. Como estos. ¿Está bien? Entonces, si van en sentido opuesto, ¿qué tengo que hacer con esos vectores? Sumarlos o restarlos. Claro, si están en sentido opuesto, se tienen que restar. Si están en el mismo sentido, se suman. Si están en el mismo sentido, se suman. Si están en sentido opuesto, ¿qué pasa? Se restan. Entonces lo que tengo que hacer acá es restar. ¿Cuánto es 2
menos 1. Acá le llamaré 1. Entonces, en 1, 2 menos 1. ¿Cuánto es 2 menos 1? 1. Chicos, pero ¿cuál es mayor? ¿Cuál es mayor? ¿El que va para acá o el que va para acá? Obviamente que el que va para abajo, ¿no? Entonces, este es el que prevalece. ¿Está bien? Entonces vamos a dibujar un vector así. 1. 1. Listo. Vamos con la figura, con la vector número 2. Con este de acá. Hay un único vector, que es 3. Ah, ya, entonces dibujo nomás el 3. 3. ¿Qué más? Vamos con el número 4. Perdón, con el número 3. ¿Qué pasa igual? Hay un solo vector. Gráfico solamente ese único vector. ¿Cuál es? El número 2. Hasta ahorita no hago nada extraordinario, solamente estoy sacando los números, ordenándolos. Y el último es un vector que va hacia arriba. Tiene 5. 5. Listo. Listo, chicos. Ahora, chicos, miren, si yo me di cuenta de acá, todos los vectores tienen la misma dirección. Todos tienen la misma dirección, es decir, el ángulo es el mismo. ¿Está bien? Solamente lo que se diferencia son los sentidos. Él está en sentido opuesto que él está en sentido opuesto que él. ¿Sí o no? Miren, entonces podemos tomar dos caminos. Si gusto puedo sumar este con este. Puedo sumarlo. ¿Por qué? Porque están en el mismo sentido. Sumen. 1 más 2. ¿Qué sucede? Se genera un vector 2 más 1 de 3 unidades. ¿Qué más sucede? Ahora, sumen este con este de acá. Porque están en el mismo sentido. Entonces va a quedar con un vector de esta manera. Sumen 3 más 5. 8 unidades. Ahora, chicos, este vector y este vector, ¿cómo están? En sentido opuesto, ¿sí o no? Están en sentido opuesto. ¿Cuál prevalece? ¿El que va para abajo o el que va para arriba? Obviamente que el que va para arriba porque es el mayor. ¿Y qué pasa? ¿Se suma o se resta? Como está en sentido opuesto, se resta. 8 menos 3, 5. Chicos, esa es la respuesta. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál hubiese sido el otro camino? El otro camino que pudieron haber tomado. El otro camino que pudieron haber tomado es el siguiente, miren. De manera rápida. Este vector con este vector. Este vector con este vector. ¿Qué pasa? Sentido opuesto. ¿Qué pasa? Se resta. 3 menos 1, 2. Hacia arriba, ¿sí o no? Porque prevalece el 3. Para estos dos, ¿qué pasa? Se suma, se resta. Se resta en sentido opuesto. 5 menos 2, 3. ¿Hacia dónde? Hacia arriba. Prevalece el 5. Hacia arriba. Ahora miren, este vector. Con este vector de acá, este vector. Con este vector de acá, ¿cómo están? En el mismo sentido, ¿sí o no? Los dos van hacia arriba. ¿Qué pasa con los dos? ¿Se suma o se resta? Se suma, ¿no? Porque están yendo en el mismo sentido. 2 más 3. ¿Cuánto es? 5. Hacia arriba. Lo mismo. O sea, por un camino o por el otro te da lo mismo. Eso es lo bueno de trabajar con vectores. ¿Está bien? Por favor. Seguimos. Dice, hallar la resultante en este conjunto de vectores.
Entonces yo sé, por teoría, que la resultante aquí va a ser igual a la suma de todos los vectores. Sería A más B más C más D. ¿Está bien? Entonces por teoría se sabe que, ¿qué dice? El vector no consecutivo es igual a la suma de los vectores consecutivos. Ah, ya. Listo. Ahora, ¿cuáles son los vectores consecutivos? A, colita, cabeza. A y B son consecutivos, colita, cabeza. A, B y C, ¿cómo son? Consecutivos. ¿Cuál es el vector no consecutivo? El D, sí o no. El D, sí o no. ¿Está bien o no? Listo. Entonces, ¿qué puedo decir? Como primer punto, que el vector... ¿Cuál es el vector no consecutivo? El D. ¿A qué es igual? A la suma de los vectores consecutivos. ¿Cuáles son los vectores consecutivos? A más B más C. Listo. Listo. Entonces, para yo hallar la resultante, ¿qué tengo que hacer? Simplemente reemplazar, miren, resultante. Chicos, ¿cuánto A más B más C? ¿Cuánto es? D, pues. D más D, ¿cuánto viene a ser la resultante? 2D. Chicos, ¿pero cuánto vale D? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto vale D? 4. La resultante, 2 por 4. Resultante, ¿cuánto vale? 8, señores. Respuesta. Sencillo. 3. Me pide allí la resultante. Entonces, si me pide la resultante, de manera directa yo... Resultante es igual a la suma de todos los vectores. A más B más C más D. Listo. Entonces, aparte hago lo siguiente. hago los vectores consecutivos y los no consecutivos. Entonces, bien, yo puedo iniciar por acá si quiero. Por acá. Colita, cabeza. Listo. Colita, cabeza. Allá. D y A son consecutivos. Este B ya no sería consecutivo, pero este C sí es consecutivo a D. Entonces, lo conveniente es que no comencemos por acá, sino comencemos por acá, ¿sí o no? Claro, porque detrás de este D está el C todavía. O sea, acá inicia. Eso tenemos que tener en cuenta. ¿Dónde inicia? Entonces, miren, D al C, del D, perdón, del C, colita, cabeza, de acá sigue, colita, cabeza, de ahí sigue, colita, cabeza. El C, el D y el A, que vienen a ser vectores consecutivos. ¿Está bien? ¿Cuál sería el vector no consecutivo? El B. Listo. Entonces hago mi fórmula. El vector no consecutivo, que va a ser igual a la suma de los vectores consecutivos. Sería C más D más A. Listo. Listo. Entonces me voy a la resultante, que es lo que me importa. La resultante, chicos. La resultante. Acá es igual. Chicos, ¿cuánto vale A, D y C? ¿Cuánto vale A, D y C? ¿Cuánto vale? B, pues. Más B, que es este B de acá. Resultante, ¿cuánto sería? 2B, chicos. Respuesta. Estos ejercicios están en su módulo. ¿Está bien? Y todos los ejercicios son así, de sencillo. No hay ninguno que sea más complicado que el otro. ¿Está bien? Por ende, todo esto lo copien en su cuaderno, por favor. Si ya lo hemos copiado, vuelvan a escribir para que se les quede en la cabeza.
porque se les quede los conceptos, que es lo más importante. Solamente en la clase hemos avanzado, creo que hemos hecho la teoría. Sí hemos hecho la teoría, nos quedamos en hacer los ejercicios, ¿está bien? Pero esto es como un recordar, o sea que no hay nada de malo que lo vuelvan a copiar, lo que está en el video. Bueno, y los ejercicios, ni qué decir, ¿no? Eso sí tiene que estar de manera obligatoria. Entonces, para ustedes la tarea es la siguiente. Tarea. Tarea. ¿Qué es la parte de sigue practicando? Sigue practicando. Sigue practicando. Van a hacer el número 1, más el número 2, el número 3, el número 4, el 5 y el 6. Del 1 al 6, muchachos. Todo en su cuaderno, por favor. Y en su módulo marcan las claves solamente. ¿Está bien? Yo quiero ver lo que ustedes practican, lo que ustedes resuelven. Ese es lo importante. Bueno chicos, hasta luego, chao.